¿Qué me trajo a mí a este grupo? Y es por una pregunta que le hice a Carlos, que está en el grupo de cuadernos, ¿no? O sea, yo entré en la lógica este año, igual llevo años de hacer trabajo de autoconocimiento. Entonces, desde hace un mes más o menos, se me presentó un problema con el símbolo del infinito. El símbolo del infinito no es infinito, es esto de ir y volver, voy y vuelvo, voy para un lado, voy al otro, estoy siempre, es infinito el retorno, estoy como en un eterno retorno. Entonces un día me vino la pregunta, ¿y Dios dónde está? Porque uno como cosa cultural o aprendida tiene la idea de que Dios está en el infinito, no sé. O sea, se me hizo como que el infinito no es tan infinito, es un lugar a donde uno puede llegar y volver. Y después digo, y bueno, ¿y Dios? Y esa es la pregunta que me trajo hasta acá, hasta este grupo, que justo vos habías ofrecido esto. Bueno, yo lo dejo abierto si vos tenés alguna respuesta o si alguien. Digo Dios, pero en realidad me refiero al universo. Cuando agradezco todo lo que recibo, agradezco la realidad, es como que, digamos que Dios sería todo eso, la realidad, el universo, todo lo que nos convoca, ¿no? Todo lo que nos integra. Pero igual me surgió esa pregunta. Y como imagen, yo soy pintora y tenía una imagen de esto, de como un espacio en el cual yo me movía en distintas dimensiones y espacios temporales, y había luego de todo eso como algo de luz. Entonces yo decía, ¿será eso que está ahí Dios? No sé. Quizás sea la misma nada o no ¿Cuál sé. sería tu pregunta? O sea, vos respecto a Dios, ¿cuál es tu duda ¿Dónde como está tu... Dios? ¿Dónde está Dios ¿Dónde dentro está de, Dios? Ok, me parece que algo yo respondí, me parece a mí, que sería que ocupó el lugar en mi vida de aquel espíritu que yo no tomaba por mí mismo. ¿Por qué? Porque era muy niño en la evolución humana y que había un referente externo que fue un Dios creador que me daba la explicación a lo que yo no sabía. Normalmente lo que es un misterio le pongo algo, un nombre, como fue milagro, como es Dios, que hoy voy empezando, así como se me arma a mí, ¿no? No digo que sea la única respuesta, por supuesto, que voy encontrando explicaciones con una gran coherencia que me aumentan mi conciencia. Eso es para mí lo que está sucediendo en la conexión espiritual, con el espíritu. Antes yo no sé, Dios sabrá, y espero que Él me mande el milagro que me acorde a lo que yo quería. Hoy voy teniendo otra mirada de cada dificultad en mi vida, que la voy transitando con otra mirada porque yo ya no sé si quiero o no eso, no cambiar, que alguien se sane. Yo obvio como un ser querido quiero que se sane, pero ahí es cuando yo voy a tomar igual el aporte de esa persona que aunque se muera, yo tomo el aporte de lo que su existencia me brinda. Entonces estoy teniendo otra mirada del valor de su vida, o que esté conmigo para sentirme que está cerca porque lo amo, o empiezo a mirar el propósito que tiene esa persona en la vida. Entonces empieza como a tener una mayor mirada. Para mí, Dios ha sido, disculpen, como una expresión que me ha permitido llegar a esta madurez de autorreferencia hoy. Por eso yo hoy no lo necesito. Pero veo que hay personas a mi lado que sí, y está bien, porque todavía están ahí, y yo estuve ahí. ¿Cómo le voy a decir no tenés que estar ahí? Ya la realidad le dará alguna situación que lo hará de ubicarse según su antena, según la brújula de su propia orientación de vida. Pero yo no puedo forzarle a uno a que esté donde no le orienta a estar.
Mira, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto de lo que tú hablabas de la religiosidad, bueno, yo vengo de tu mismo mundo y a mí me impacta, por ejemplo, cuando tú decías que habías empezado a ver que las personas no eran maduras, por decirlo de alguna manera, no estoy repitiendo, sino que es lo que logré captar, de que tú veías igual incoherencia, inconsistencia en las personas que eran muy religiosas. Bueno, a mí me pasó que yo desde chica tuve una visión religiosa mística de ser santa, ¿ya? Desde chica, a los 8 años. Entonces, yo lograba pasar esas barras de ver que las personas eran personas simplemente, pero que lo que estaba detrás, que era la santidad, estaba por sobre esas personas, y a mí no me interesaban que la persona fuera inmadura, que la monja me retara, que la monja fuera inconsistente, sino que lo que me interesaba era Dios o lo que yo decía que era Dios, ¿ya? Entonces, eh, a mí la gente me decía, pero ¿por qué tú eres tan religiosa? ¿Y cómo podéis ser? ¿Cómo no odiáis a las monjas? A mí las monjas me castraron. Y yo le decía, pero es que para mí no es la monja la religión. La religión es mi contacto con Dios y este es un instrumento que a mí me lo da. Entonces, cuando yo observo que la lógica también está imponiendo una religión al decir, las personas de la lógica, no la lógica, que Dios es un tema, que la mística es un tema, que hay temas que no se pueden tocar, yo digo, a ver, si es, todavía estamos hablando en el idioma anterior religioso, todos los que estamos en la lógica. Entonces, ¿por qué? Perdona que me dilate un poquito. Cuando yo me casé por la iglesia y mi marido me abandona, yo me quise suicidar. ¿Por qué? Porque una voz a mí me decía, es para toda la vida, Dios no está de acuerdo con esto. Y resulta que va una voz del futuro y me dice, no te suicidas nada. Y yo no entendía, y después se me empieza a aparecer el demonio en cuerpo y alma. Y empecé a ver situaciones místicas terribles. Y después la vida me llevó más adelante, tuve hijos y me metí en la mística ignaciana, donde yo miraba a San Ignacio en las tortas y yo decía, si San Ignacio tiene una mano hacia la tierra y otra hacia Dios, aquí hay un polo positivo y un polo negativo, pero mis meditaciones me llevaban a ver cosas que los curas me mandaban al psicólogo. Bueno, la cosa es que cuando mi hijo se titula del colegio y salgo del colegio ignaciano y yo le digo a San Ignacio, me gradué, ahora entro a la universidad. Y la realidad me pone la biodescodificación en la mano, me pone a Garnier y me pone a la lógica. ¿Ya? Entonces yo soy una orgullosa de mi aspecto religioso, porque yo les digo a las personas cuando les enseño biodescodificación, lógica, y mi núcleo, que es totalmente religioso, yo les digo a las personas, pero si es como saber hablar dos idiomas, alemán y español. Ellos hablan alemán, yo antes hablaba alemán y ahora hablo español, entonces puedo traducirles. Y no significa ponerme a chapotear en el barro de ellos, significa tener una herramienta para saber de qué se está hablando y saber en su idioma hablarles también. Entonces, como biodescodificadora, para mí ha sido importantísimo el paso religioso que tuve. Cuando se peyoratiza a la religión, yo digo, pero si es nuestro sistema de referencia anterior, ¿por qué lo vamos a peyorizar? No, obvio. Nos permitió llegar a donde estamos hoy. Es parte del crecimiento y los escalones de avance. Y mira, y yo tuve la visión una vez, místicamente, de ver rayos de colores que me atravesaron, que venían de un santo, de Jesús, y resulta que es una experiencia que jamás he podido sentir de ninguna otra manera. O sea, igual hay una conexión del espíritu con nosotros a través, no importa el medio que escojamos, el espíritu se las va a ingeniar para llegar a nuestra realidad. Seguro. Igual lo que sí quiero notar es que a veces esas experiencias químicas y de grandes conexiones que hemos tenido, místicas, a veces nos anclan a una
creencia mística. A una droga, por decirlo, perdonen la palabra que pongo, pero es como uno quiere repetir eso. Es como si fuera una adicción a sentir lo que sentí una vez. Conexión con tierra, conexión con Dios, conexión con mi compañero de vida, con quien sea. En realidad es eso, es como esa química que me tiene atrapada, ¿no? Entonces, bueno, también como estar atentos, no digo, o sea, es no identificar como un absoluto eso. Como Pero la biodescodificación te ayuda a limpiar toda esa química con la lógica. Exactamente. Es que hay muchas herramientas para eso, es excelente, claro que sí. Me puedo meter porque no me deja mi conexión levantar la mano con el dibujito. ¿Me puedo meter? Y ya te metiste, dale, dale, Delia. Ya te conozco, dale. Estoy así como que me quiero meter desde que le escuché a Marilyn. Bueno, yo lo que veo, ¿no? Y que me pasó a mí, lo que pasa que, a ver, yo empecé el camino al revés. Esto que vos te preguntaste, después de 14 años de vida religiosa desde adentro, a mí me pasó a los 7 años, 8, entrando a la iglesia de mi escuela. Yo tengo 13 años de escuela religiosa, de Santa Teresa de Ávila, teresiana, que es la misma, la fundadora de las Descalzas, así que, bueno. ¿Qué pasó? Me pasó, yo tenía 7, 8 años y la parroquia del barrio estaba en mi escuela porque no se había construido todavía en el barrio, la parroquia del Loreto, en Palermo. Es un poquito de contexto, dale. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a la iglesia cuando tenía 7 años, 8, creo que todavía ni siquiera había hecho la confesión por primera vez, y a la iglesia, y era obligatorio ir a misa, y se entraba por atrás y yo entré y tuve como un mareo, que no me lo olvidé nunca, en el que me pareció entré tarde. Entonces todos se levantaban, se arrodillaban. Esa capilla tiene una ambientación mística y amable y amorosa. ¿Qué pasa? Entro por atrás de la iglesia y veía que todos vieron con el ritual de la misa, que se arrodillan, se paran, se contestan todos juntos y tienen una cadencia. El cura, cuando la misa, yo dije, ay, me agarró un mareo, porque me pareció que estaban todos locos por un segundo, y sentí que el mal era el bien y el bien era el mal. Esto que pasó, que Dios y el diablo eran lo mismo. Yo no tenía con qué comprenderla, no tenía la conciencia para comprender lo que me está pasando, y es hasta el día de hoy que yo tengo ese mareo cuando me recuerdo, en el que está todo al revés. Fue lo que yo sentí adentro. Entonces, desde ahí es desde donde les quiero decir lo que les quería decir. Yo hice el camino inverso, porque hoy entiendo que eso que a mí me pasó es conciencia espiritual, no conciencia religiosa, que no es lo mismo. Claro. Sí, porque es una captación conexión de directa, tu antena. Claro, es una conexión Biológicamente. directa. Una conexión directa, por eso también quería meterme, ¿no? Porque es como que estamos explicando las cosas en la separación entre cuerpo, alma y espíritu. Y el tema es que el alma y el espíritu están en el cuerpo está en el alma, y el espíritu también, y en el alma está el cuerpo, y en el espíritu está el cuerpo y el alma también, porque todo está interactuando constantemente. Entonces, me parecía lo que pasa es que el espíritu no es solo lo que está en mi cuerpo, yo accedo al espíritu, pero el espíritu es algo enorme, como decía alguien, la imagen del cielo o el océano, yo accedo. Es el espíritu, pero mi conexión con el espíritu, mi acceso, incluye todo lo que yo soy en esta existencia. Sí, el cuerpo y alma, exactamente. Entonces estoy parada en el renglón en el que yo existo.
Porque el Exactamente. espíritu acá no existe, digamos, es de lo que no existe, lo que no se ve no se toca, ese renglón del espíritu. Está, pero está mi acceso al espíritu como parte de él, como cualquier cosa que existe que es parte del todo. Es lo Es, que es sostiene que, al todo, claro, a todo lo que existe, claro. no, es el todo. El todo Bueno, interconectado es el espíritu. sintetizando, a Bueno, ver, entonces yo lo que decía, ¿no? Desde esta, veían esta dificultad de ubicar el infinito, de ubicar a Dios, de ubicar el espíritu, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo puedo expresar? Y no lo puedo expresar pegadito a esta cuestión de que una persona cualquiera le puede decir a otra persona, puede nombrar a Dios o no. Y esa solución, que la estoy procesando, porque no puedo decir, lo logré, porque ni a palo, a mí me la dio la herramienta de las matrices psíquicas. La persona que me está diciendo esto, ¿dónde la tengo? En la psiquis conmigo misma, en la psiquis con los demás o en la psiquis con el ambiente. Y a Dios, ¿dónde lo tengo? En la psiquis conmigo misma, en la psiquis con los demás o en la psiquis con el ambiente. Y a la lógica, ¿dónde la tengo? Dentro de mi propia psiquis, o sea, y puede estar en las tres. Eso me era lo que quería parece, decir porque me sí, parecía que estaba todo repegado y digo, bueno. estamos, Delia, empezando a distinguiendo, ¿no? Ahí que estuvo esta ignaciana ahí, es como la posibilidad de discernir y distinguir para darme cuenta y tener más espacio. Simplemente es un reconocimiento de dónde estamos, de asumir ese lugar que tiene en mi vida mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, el camino religioso, la conciencia, en fin, es como empezar a distinguir un poquito juntas desde diferentes experiencias y que cada uno tiene el aporte de su propia mirada en estas experiencias. Pero la autorrespuesta que me doy es, a ver, ¿qué tengo pegado, no? Dentro mío, o sea, ¿dónde se me mezcla a mí? Mi deseo, mi psiquis, los demás, lo que me dicen, la respuesta de la realidad, lo que creo de Dios, esta cosa que pongo afuera, cuando está dentro. Y... Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, yo no estoy en la lógica, es mi primera vez que intervengo en un grupo con gente que está en la lógica. Veo los videos, te veo a vos también, Isa, y wow, es un wow para mí. Y de pronto, obviamente, ponen oxígeno a un proceso que uno por ahí lo hace muy desde lo inconsciente. Y me viene, a medida que ustedes van hablando, digo, ¿desde dónde yo he estado parada tanto tiempo? Porque soy común. Y por ahí en esto que van hablando y que de pronto se me ha parecido como distinguir tres psiques, también digo, wow. Y me permite verme en ese proceso de mis creencias y cuando aparece este agradecimiento a este Dios instituido por una organización, cuando se me hizo la grieta. Y voy, a medida que van hablando y me van apareciendo cosas, digo, y es cuando he tenido miedo y cuando no he estado en conexión conmigo misma. A partir de, como persona común, ir escuchando todos estos aportes e irme pensando en cómo me relaciono con otros y con el ambiente, como para irme ordenando en estas tres psiques. Nunca hice nada de la lógica, chicas, les voy diciendo que puedo tener mucha distorsión y margen de error, pero me voy observando y digo, obviamente cuando no tengo relación conmigo misma, pero sí con no hacerme cargo o decir qué miedo tengo, que Dios me ayude, me estoy borrando, no estoy viendo qué recursos tengo, cómo me puedo gestionar. Entonces de pronto, con esto que va diciendo Ale, o cuando las veo interactuar a ustedes por YouTube, digo, ¿y qué tal si me voy para adentro y veo cómo desde este receptor empiezo a ver cómo me puedo gestionar este miedo? Y veo un montón de creencias y de experiencias en la escuela católica y de cómo me manejaba ahí y cómo el otro se relacionaba conmigo y yo me relacionaba con él y había que creer en algo.
Y muchas veces no era consciente de que estaba creyendo porque me habían puesto en una escuela, porque en ese contexto era la mejor educación. Y como que lo público no era religioso, lo privado sí. Y estaba bajado como con un esquema de prestigio en el pueblo donde yo me crié. Entonces ahí iba el hijo del intendente, íbamos Una un preguntita, grupo Silvana. que era Vos como que éramos los elegidos. estás trayendo un ¿No? tema muy Sí. importante, que es un tema muy importante estás trayendo, que lo veo muy relacionado, que es la vinculación entre el miedo, las creencias y la religión. ¿Qué es lo que vos podrías decir? No Okay. sé si era eso lo que estabas queriendo transmitir o algo más. Bien, bien, bien que me abras eso porque a lo mejor ahí me armaste la pregunta, Isa. Cuando aparecen los miedos y que uno no tiene tanta claridad o tiene tantas herramientas desde la lógica, porque no ha transitado ese proceso, es como que ahí veo que nos quedamos, las personas comunes, varadas y empezamos a decir que Dios me ayude, o rezamos, o nos ponemos ahí. ¿Ustedes cómo podrían abrir esto? ¿Qué aporte Perfecto. se podría dar? ¿Alguien quiere responder aquí? Es como si, me parece que estás trayendo, Silvana, un punto que es vital en este momento. Ahí le vamos a dar, así no hablo solamente yo. Patricia, dale, que levantás la mano, dale. No, vas a tener que escribir, Patri, escribirlo y yo después lo leo, porque no hay buena imagen. Me parece que es un punto neurálgico que yo te agradezco que lo traigas, porque yo, ahora que lo expresaste, lo percibo como una de las mayores dificultades de este momento. Lo que es el miedo, las creencias y digamos, y el delegar a alguien este aspecto, ¿no? Entonces yo me pongo por eso, en los momentos de apuro y de apriete, cada uno no toma lo que ya tiene. O sea, en el momento de apriete, no sé, supónganse ahora con la pandemia un ser querido con una dificultad, en fin, cada uno, vamos a imaginar un escenario así, que es muy posible en muchos, un ser querido con problemas de salud y con todas las inconvenientes que la pandemia está produciendo en este tipo de situaciones, mucho más crueles y extremas. Entonces ahí aparece un querer que la solución sea según yo la percibo, ¿ven? Normalmente, voy a imaginarme un ser querido, detenido, con problemas de salud, internado, peligros de muerte, y uno lo primero que quiere es obvio que se ponga bien, ¿no es cierto? Pero empiezo a darme cuenta que hay un aspecto de mí que quiere un resultado de que esta persona viva y esté bien. Y es coherente y es humano que así sea. Yo lo que quiero mostrar es que cuando que mi orientación está hacia un resultado según mi mirada limitada, que es que mis seres queridos vivan. Obvio, lo entiendo. Pero desde una conexión espacio-temporal, esto se expande muchísimo más. Y ahí es cuando yo soy parte de algo mucho más grande. Y que yo puedo ver que en este momento de pandemia hay una situación de un gran límite para que yo pueda, mucha restricción, mucho límite para que yo tome conciencia con menos espacio de lo que hay. ¿Vieron que cuando algo es muy grande, muy grande, muy grande y soy abierta a todos, todos entran y yo no soy consciente? Yo necesito tener límites. Por eso que la pandemia nos ha puesto limitados a todos, porque el límite, la restricción, es lo que me permite darme conciencia. Entonces yo estoy empezando a darme cuenta que lo que me da miedo me empieza a mostrar aspectos de mí que no sé. Entonces,
¿qué me da miedo? Entonces, aquí es donde yo cambiaría, que más que el foco en el resultado de lo que me da miedo, yo pueda agarrar una lámpara e iluminar mi psiquis, mis cavernas internas, para yo poder empezar a ver qué me está dando miedo en esta situación. Que yo pueda reconocer que yo lo que quiero que desaparezca el miedo. El miedo es una expresión de un aspecto de mí que la realidad me está invitando a que expanda. Entonces me tengo que quedar, cuando hay mucho miedo, y que necesito bajar el volumen a esa incertidumbre tan grande y me voy a, como no puedo resolver nada, ¿qué va a pasar en el futuro de nuestras vidas? Ninguna lo sabe con esta pandemia y todas las consecuencias. Cuando yo veo que mi biología y mis emociones están muy tensas, entonces, ¿qué hago? Suelto lo que no puedo controlar y me voy a lo que sí puedo controlar. Me pongo a cocinar en casa, respiro y me voy a controlar lo que sí puedo controlar en mi área. Por eso yo les hablo mucho de cuál es mi área que sí puedo manejar, porque en este momento se están moviendo las estructuras de las sociedades. Entonces hay una gran desestabilización y eso provoca mucha inseguridad y miedo. Entonces, es tan importante que yo me pare en una confianza en que sucederá lo que tenga que suceder, me anticiparé lo que pueda anticiparme y lo que no, lo iré transitando. Es como una aceptación, ¿vieron? Ese lugar de aceptación ya provoca un lazo, una afloje. Yo no puedo resolver problemas muy grandes en el futuro, pero puedo ir construyendo pasito a pasito. Estoy muy convencida que lo único que podemos hacer y construir es dar pasitos pequeños en el área que yo sí puedo, lo que eso significa para mí. Estaba escuchando un video, en otro tema, ¿no? Pero de Natalia Prego, que es la cara visible de Médicos por la Verdad en España, y en una charla que daba en Valladolid, al final de esa charla, ella empieza a decir, es que nadie sabe, pero todos como humanos podemos construir un mundo mejor y ser voceros de lo que para mí es importante. ¿En qué? Y en lo poquito que yo pueda, del modo que yo pueda, construir como hormiguitas, porque si yo voy a esperar que venga el rey o el gobierno o el presidente o la cooperadora a resolver mis problemas, estoy frita. Es otro modo de delegar. Antes, Dios mío, ayúdame. Ok, porque no sabía otro modo. Hoy me paro en mi verdad. Me doy cuenta, bueno, tengo para comer, ¿qué es lo que me preocupa? Identifiquen, hagan acciones pequeñas que construyan hacia su hacia la paz, hacia eso que me quita la paz, porque tengo miedo, empiezo a iluminar, identifico y veo qué puedo hacer. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Lo hago. No puedo hacer, me ocupo de las cosas que sí puedo. Porque es muy importante que yo pueda estar estable en este momento. Mi psiquis está siendo enormemente amenazada y necesito encontrar y ser muy autorreferente en la estabilidad de mi día a día. Y esa es mi responsabilidad única. Lo que a mí me haga estar estable es mi responsabilidad. Porque puede haber una cantidad de dificultades a mi entorno. Pero yo tengo que encontrar con esas enormes dificultades qué es lo que me daría estabilidad. ¿Qué puedo hoy? Bueno, hola a todas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. No, se me ocurrió ahí con respecto de lo que hablabas y alguien dijo y nombró infinito.
Y todo lo que estabas recién diciendo es ese ese finito adentro que te da el límite para esa expansión. Y bueno, y eso se me armó así como muy Síntesis conectivo. preciosa. Para Gracias. responderle a quienes tenía infinito, y como que un Dios es un infinito, es como algo... El problema es que cuando no hay límites y es infinito, no tengo nada, porque no tengo de dónde agarrarme, no se me colapsa el sentido interno. Yo necesito, como dijo Sophie, un finito adentro. In es interno, un finito interno. Por eso es tan importante en este momento concreto lo que yo puedo. ¿Qué tú puedes hacer en tu vida para estar hoy más estable? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas ocuparte con coherencia? Ese finito dentro tuyo, ¿qué es hoy para vos?